El perro seguía trayendo piedras del bosque y nadie entendía por qué. El dueño decidió revisar una de ellas y descubrió lo que se escondía en su interior. A partir de ese momento, la vida cotidiana en la granja cambió. Suscríbete y escribe desde dónde estás viendo este vídeo. La mañana había comenzado como tantas otras en las vastas llanuras de Nebraska, con un aire tibio que rozaba las hierbas altas y un silencio profundo que solo interrumpía, de vez en cuando, el sonido metálico del martillo golpeando la vieja valla. Jonathan Marsh se inclinaba sobre uno de los postes torcidos, concentrado en su trabajo, con las mangas arremangadas y el ceño fruncido, como si quisiera intimidar a la madera para que obedeciera. La valla del extremo norte llevaba semanas dando problemas, y aunque sabía que tarde o temprano debería reemplazarla por completo, prefería estirar su vida útil un poco más. Era la clase de hombre que había aprendido a remendar lo que tenía antes de permitirse sueños de renovación. La tierra le había enseñado esa lección desde la infancia. El sol ascendía con calma, pintando la superficie de los campos con un brillo dorado. A lo lejos se veía la franja oscura de la arboleda, una línea irregular de sombras que delimitaba el final de su propiedad y el inicio de un pequeño bosque que los lugareños evitaban por simple costumbre. No porque hubiera nada peligroso, sino porque era espeso, silencioso y fácil de ignorar. Jonathan escuchó un crujido entre las ramas, un ruido familiar que ya no le sorprendía, y alzó la vista justo a tiempo para ver cómo Max, su leal perro mestizo con sangre de pastor, emergía trotando desde el borde del bosque con un extraño objeto entre los dientes. Max tenía esa costumbre peculiar desde hacía semanas. Llegaba de entre los árboles con el porte satisfecho de un perro que ha cumplido una misión importante. Aquella mañana no era diferente. Traía en la boca un objeto oscuro, duro y perfectamente redondeado, que dejó caer a los pies de su dueño con un pequeño golpe sordo. Jonathan lo miró con la paciencia resignada de quien ha repetido mentalmente la misma pregunta una decena de veces sin encontrar respuesta. Aún así, se inclinó para recoger el objeto, lo sostuvo en la mano por un momento, y no pudo evitar fruncir ligeramente el ceño. Era igual que los demás. Los llamaba piedras, pero dudaba cada vez más que realmente lo fueran. Tenían un peso anormal para su tamaño, como si ocultaran un núcleo metálico. Su superficie negra era completamente lisa, con un brillo apagado que recordaba al esmalte fundido. Además, poseían un olor tenue a hierro que le resultaba inquietante. La colección de piedras insólitas crecía cada día. Ya tenía varias apiladas en el porche de la casa, en una montaña improvisada que llamaba la atención incluso desde lejos. Al principio se había reído, pensando que Max solo había encontrado un pasatiempo peculiar, algo así como un juego personal. Pero con el paso de los días, y a medida que los objetos se volvían más numerosos y más extraños, la risa había desaparecido. Lo sustituía un malestar leve, algo parecido a una sospecha que aún no se atrevía a formular con palabras. La rutina continuó durante varios minutos entre golpes de martillo, ladridos ocasionales de Max y el viento acariciando los pastizales. Sin embargo, algo en aquel nuevo objeto despertó una inquietud mayor que las anteriores. Jonathan lo sostuvo largo rato entre los dedos, dándole vueltas, notando cómo la superficie fría contrastaba con la temperatura cálida del día. Recordaba haber intentado rayar uno con un clavo unos días antes y haber constatado que la capa exterior era demasiado dura. También había notado que algunos de los objetos parecían atraer ligeramente pequeños fragmentos metálicos, como si tuvieran propiedades magnéticas. Y aunque él no era un experto en geología, sabía reconocer una piedra común cuando la veía, y aquellas no lo eran. Eso le producía una especie de torpeza interior, la sensación de que algo escapaba a su comprensión. Mientras observaba la pieza, su mirada se deslizó hacia la acumulación creciente frente a su casa. Lo que las primeras veces había parecido una curiosidad inofensiva, ahora se veía casi como un altar extraño, oscuro y fuera de lugar en una granja humilde. Max, orgulloso, a veces se acercaba a olerlas o las reorganizaba con el hocico, como si vigilara la colección. Jonathan se preguntaba qué era lo que el animal percibía, qué impulso lo llevaba una y otra vez al mismo sitio del bosque para traer una nueva pieza. La regularidad de las entregas empezaba a resultarle demasiado precisa.
La tarde anterior había contemplado seriamente la idea de llevar algunas de esas piedras a la ciudad, al laboratorio de geología del pequeño campus universitario, a unos kilómetros de distancia. Sin embargo, siempre encontraba excusas para posponerlo. Pensaba que los expertos lo mirarían como a un granjero supersticioso que exageraba por aburrimiento. Además, se decía que aquello no podía ser más que algún tipo de escoria industrial o desecho mineral arrastrado por las lluvias. Y, sin embargo, algo en su interior le decía que no era así. El instinto, ese que había aprendido a escuchar cuando trabajaba la tierra, no lo dejaba tranquilo. Mientras meditaba en silencio, Max volvió a adentrarse en la zona sombría del bosque. Jonathan lo siguió con la mirada y por un instante le pareció que el perro sentía una especie de urgencia, como si cada hallazgo tuviera un propósito. En ese momento recordó claramente el primer día en que Max había aparecido con una de esas piedras en la boca. Parecía tan entusiasmado que resultaba casi cómico, y él había acariciado al perro sin pensar más en ello. Ahora, semanas después, se preguntaba cómo no había visto antes la extraña insistencia del animal. El viento cambió de dirección y levantó una pequeña nube de polvo junto al camino de tierra. Jonathan pasó la mano por su frente y consideró la idea que había estado evitando durante demasiado tiempo. Sabía que no podía ignorar más aquella situación. Algo ocurría en la arboleda, algo que Max estaba tratando de señalar de la única manera que conocía, y él necesitaba saber qué era. El sonido de pasos apresurados entre las hojas lo hizo girar la cabeza. Max regresaba una vez más, pero esta vez traía algo distinto. El objeto que dejó caer a los pies de su dueño era considerablemente más grande que todos los anteriores. Jonathan sintió el impacto del peso en el suelo, un golpe más profundo, más contundente. Se agachó para recogerlo, pero le tomó un momento lograr levantarlo. Era casi el doble de pesado que cualquier otro que hubiera encontrado. La superficie negra parecía aún más densa, como si su interior guardara algo que escapaba a toda lógica. Sostuvo aquel enorme fragmento en la mano, con la respiración ligeramente agitada. Era demasiado. Demasiado peso, demasiada coincidencia, demasiadas preguntas. Se dio cuenta de que la inquietud que había tratado de contener había crecido demasiado para continuar ignorándola. Max se sentó a su lado, jadeando con satisfacción, como si esperara aprobación por su hallazgo más reciente. Jonathan se levantó lentamente, aún mirando el objeto. Esa vez no hubo excusas ni dudas. El fondo de su mente se iluminó con la certeza de que debía buscar respuestas donde pudiera encontrarlas. Dejó la herramienta sobre la hierba y se dirigió al porche. Allí comenzó a seleccionar las piedras más significativas, las más grandes, las más pesadas, las que presentaban rasgos especialmente inusuales. Cuando terminó de revisar la colección, había reunido 2 ejemplares. Buscó una caja resistente, la colocó en la parte trasera de su camioneta y se aseguró de que cada pieza quedara bien acomodada para evitar daños. Junto al vehículo, Max lo observaba en silencio, con las orejas erguidas y el rabo moviéndose lentamente de un lado a otro. Jonathan le pasó una mano por la cabeza sin dejar de pensar en lo mucho que debía a su perro. Era extraño sentirse tan dependiente de las intuiciones de un animal, pero no veía otra explicación. Respiró hondo y se dirigió al asiento del conductor. Antes de arrancar, miró una última vez hacia la casa, hacia los campos y la línea oscura del bosque. Sintió una mezcla de ansiedad y determinación, una sensación de estar dando un paso hacia lo desconocido. El motor de la vieja camioneta rugió con cierta dificultad, como siempre hacía. Jonathan sabía que aquel aparato necesitaba reparaciones desde hacía meses, pero había otras prioridades. En ese momento, sin embargo, nada era más urgente que descubrir la verdad detrás del misterio que Max había desenterrado. Con el corazón latiendo un poco más rápido de lo habitual, puso la camioneta en marcha y avanzó por el camino de tierra que lo llevaría a la carretera principal. Mientras se alejaba, el paisaje cambiaba lentamente alrededor de él. Las praderas se extendían hacia el horizonte, los campos dorados ondulaban suavemente con el viento, y la línea de árboles se hacía más pequeña a medida que avanzaba hacia el sur. Cada cierto tiempo miraba por el espejo retrovisor para asegurarse de que la caja seguía en su sitio. Allí dentro, en la oscuridad del contenedor, las piedras reposaban inmóviles.
pero cada una parecía pulsar con una importancia silenciosa, como si aguardara pacientemente el momento de revelar su secreto. La camioneta avanzó por la carretera, y Jonathan sintió como una especie de tensión creciente se acomodaba en su pecho. Sabía que aquel viaje no era uno más. Aunque no podía preverlo, intuía que estaba cruzando un umbral. No entendía bien por qué lo sentía así, pero el peso de lo que transportaba era más significativo que el de una simple caja llena de piedras. De alguna manera, llevaba consigo la promesa de una verdad enterrada bajo sus campos, bajo su vida cotidiana, bajo la rutina que siempre había dado por segura. La carretera se extendía larga y recta ante él, como una invitación silenciosa a seguir adelante. El cielo estaba despejado, y el horizonte parecía brillar con un tono más claro. Jonathan respiró profundamente y mantuvo la vista fija en la línea infinita que guiaba sus pasos. Detrás de él, las piedras permanecían inmóviles, pero su presencia llenaba el habitáculo con una sensación de expectativa. Era como si el mundo entero contuviera la respiración junto a él. Sin saberlo aún, el viaje recién comenzaba, y cuando la camioneta desapareció en la distancia, dejando atrás la granja, el bosque y al fiel Max sentado frente al porche observando el punto donde su dueño se había perdido de vista, las piezas del destino se acomodaban silenciosamente en su lugar, preparándose para revelar lo que llevaba mucho tiempo escondido bajo la tierra. El camino hacia la ciudad se alargaba frente a él como una línea interminable que dividía los campos dorados a ambos lados. Jonathan avanzaba con la mirada fija en la carretera, aunque cada cierto tiempo sus ojos buscaban de manera automática el espejo retrovisor, donde la caja con las piedras descansaba inmóvil en el asiento trasero. Cada vez que la veía allí, perfectamente quieta, le parecía casi imposible asociarla con la sensación inquietante que le provocaba. Era extraño pensar que objetos tan silenciosos pudieran contener un significado que aún escapaba por completo a su comprensión. Pero esa idea lo acompañó durante todo el trayecto, vibrando en un rincón profundo de su mente. El sonido del motor, inconstante y algo fatigado, llenaba la cabina, pero no lograba dispersar sus pensamientos. No podía dejar de preguntarse si estaba exagerando, si realmente valía la pena conducir hasta un laboratorio universitario solo para mostrar una colección de rocas inusuales. Sin embargo, algo en la piedra más grande, la última que Max había traído, se había grabado en su conciencia con una fuerza inesperada. Había sentido su peso, su densidad, la extraña frialdad de su superficie, y cada uno de esos detalles lo había empujado a actuar. Era como si el destino hubiera dejado de susurrarle y hubiese comenzado por fin a hablar con claridad. A medida que se acercaba a la ciudad, el paisaje comenzó a transformarse lentamente. Los campos fueron dando paso a construcciones dispersas, luego a zonas residenciales, y finalmente a edificios más altos que parecían elevarse con una seguridad que contrastaba con la modestia de la vida rural. El campus universitario apareció ante él como una colección de estructuras modernas y bien cuidadas, rodeadas de árboles que daban sombra a los caminos pavimentados. Había estudiantes por todas partes, caminando deprisa con libros y mochilas, ajenos por completo a la presencia del granjero que acababa de llegar con su camioneta gastada y una caja llena de misterios. Jonathan estacionó en un aparcamiento cercano al edificio de ciencias y apagó el motor. Por un instante permaneció sentado, sujetando el volante con ambas manos, como si necesitara tiempo para ajustar su mente a un entorno tan distinto. Se sentía fuera de lugar, con su camisa de trabajo, sus botas desgastadas y su sombrero apoyado en el asiento del pasajero. No había estado en una universidad desde su juventud, cuando había visitado a un primo durante un fin de semana. Ahora, en cambio, tenía que entrar como quien trae consigo algo digno de estudio, algo que podría interesar a científicos reales. Esa idea, aunque vacilante, le dio el impulso necesario para abrir la puerta y bajar del vehículo. Tomó la caja con cuidado, sintiendo de nuevo el peso acumulado de los 12 fragmentos que había seleccionado. Mientras avanzaba por el pasillo principal del edificio, algunos estudiantes lo miraron con curiosidad, aunque la mayoría siguió su camino sin prestar demasiada atención. El olor a café, tinta y papel nuevo lo envolvió de inmediato, despertando en él una mezcla de nostalgia y nerviosismo. Tras preguntar en la recepción, lo guiaron hacia el laboratorio de geología,
donde le dijeron que podía buscar al profesor Elliot Harper. Cuando encontró al profesor, este estaba revisando unas gráficas en una pantalla amplia, con expresión concentrada. Era un hombre de mediana edad, con el cabello gris claro y unas gafas redondas que le daban un aire amable y al mismo tiempo profundamente analítico. Jonathan carraspeó suavemente, y el profesor levantó la vista. La diferencia entre sus mundos era evidente desde el primer segundo, pero Harper no mostró sorpresa ni condescendencia. Simplemente lo saludó con una sonrisa cordial y un apretón de manos firme. Jonathan explicó con cierta torpeza la razón de su visita. Le habló de su perro, de las piedras que encontraba en el bosque, de la acumulación creciente en su propiedad y del impulso inexplicable que había sentido al encontrar la más grande de todas. Harper escuchó con atención desde el primer momento, sin interrumpirlo, y cuando Jonathan abrió la caja para mostrar el primer fragmento, el profesor inclinó la cabeza hacia adelante, intrigado. Tomó la piedra en sus manos, la observó, la giró, examinó la superficie con un gesto de creciente concentración. Luego tomó otra y otra, repitiendo el proceso con la misma intensidad. Finalmente dijo que las llevaría al laboratorio para analizarlas. Su tono parecía mesurado, pero su expresión hablaba de otra cosa. Los objetos no le eran indiferentes. Pidió permiso a Jonathan para quedarse con las muestras durante un par de horas y lo invitó a esperar en el pasillo. Con un asentimiento silencioso, el granjero salió, dejando atrás la caja y todo el peso de sus incertidumbres en manos de aquel científico desconocido. Las horas en el pasillo transcurrieron con una lentitud casi insoportable. Jonathan caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse sentado, observando la agitación constante del edificio. Los jóvenes entraban y salían de las aulas. Algunos reían, otros discutían animadamente sobre temas que él no comprendía. La energía del lugar era distinta a la de la vida en la granja. Allí, todo parecía moverse rápido, con una dirección precisa. Se preguntó si, a pesar de su timidez inicial, había hecho lo correcto al venir. Tal vez, pensaba, estaba perdiendo el tiempo de todos, cargando piedras comunes que solo parecían extrañas para alguien sin estudios. Mientras continuaba caminando, escuchó una voz familiar que lo llamó por su nombre. Se giró sorprendido para encontrarse con Tom Wilson, su vecino. Tom se acercó con la expresión incrédula de quien se encuentra a un amigo en un sitio inesperado. Hablaron unos minutos y, al hacerlo, Jonathan descubrió que Tom también había notado objetos parecidos en su propiedad. Su perro igualmente había encontrado piedras similares, aunque él no les había dado mucha importancia al principio. A medida que conversaban, la sorpresa se transformó en preocupación compartida. No se trataba solo de un hallazgo aislado en su granja, sino de algo más extendido, algo que ambos habían pasado por alto hasta ese momento. El diálogo entre ellos se detuvo abruptamente cuando la puerta del laboratorio se abrió y el profesor Harper apareció en el umbral. Llevaba en la mano un conjunto de papeles, gráficos impresos y anotaciones. Su rostro había cambiado. Ya no mostraba la serenidad inicial, sino una mezcla de asombro y gravedad que hizo que tanto Jonathan como Tom dejaran de hablar en seco. Sin decir una palabra, el profesor los invitó a entrar. En el escritorio, desplegó los análisis de cada uno de los fragmentos. Habló de su composición: hierro, níquel, elementos que se encontraban en algunos meteoritos, pero también mencionó algo más. Los niveles de iridio y paladio eran inusualmente altos, casi imposibles de encontrar en formaciones terrestres. Harper señaló la textura fundida de la superficie, las marcas del enfriamiento rápido, las señales claras de haber atravesado la atmósfera a gran velocidad, y entonces pronunció la conclusión que hizo que el aire se espesara alrededor de ellos. Los fragmentos eran meteoritos. No solo eso, eran parte de un conjunto mayor, restos de un cuerpo que había caído sobre la región hacía miles de años. Jonathan sintió que la vibración interna que había comenzado en la carretera se intensificaba. Miró al profesor, a los documentos, a las piedras sobre la mesa, y luego a Tom, que parecía igual de sorprendido. Harper continuó explicando que la distribución de las muestras sugería un campo de dispersión amplio, posiblemente un antiguo campo meteórico cuya extensión aún era imposible determinar.
Sin embargo, los puntos de hallazgo de Jonathan y Tom ya sugerían algo de gran magnitud. El profesor no tardó en comunicar que debía organizar una expedición al terreno de Jonathan. Habló de equipos de medición, de excavaciones ligeras, de la necesidad de evaluar la zona para comprender la escala real del fenómeno. Jonathan, todavía asimilando lo que había escuchado, solo pudo asentir. Sentía que la corriente del destino lo arrastraba hacia adelante con una fuerza que no podía detener. No sabía lo que encontrarían al regresar a su granja, pero sí sabía que el descubrimiento ya no era solo suyo, ni siquiera solo de su perro. Era algo que parecía pertenecer al mundo entero y que estaba a punto de salir a la luz de un modo irreversible. La decisión estaba tomada. En pocas horas, científicos, equipos y máquinas se dirigirían hacia su hogar. Y mientras Jonathan salía del edificio, aún conmocionado por la revelación, comprendió que el viaje que había comenzado con una simple caja de piedras no era nada comparado con lo que le esperaba al volver a casa. El camino de regreso a la granja se sintió distinto al de la mañana. Jonathan conducía con las manos tensas sobre el volante, aún tratando de asimilar la magnitud de lo que el profesor Harper había revelado. La camioneta parecía avanzar más rápido de lo habitual, como si la urgencia que él llevaba en el pecho también hubiese contagiado al viejo motor. Sobre el asiento del pasajero descansaban algunas copias impresas que el profesor le había entregado, gráficos de composición metálica, imágenes microscópicas de los fragmentos, anotaciones que hablaban de densidades extraordinarias y patrones térmicos compatibles con cuerpos celestes. Cada vez que su mirada se desviaba hacia esas hojas, un escalofrío silencioso recorría su columna. No podía desprenderse de la sensación de que su vida entera acababa de cambiar sin que él pudiera oponerse siquiera. La tarde avanzaba lentamente cuando finalmente llegó a la entrada de su propiedad. Al ver la casa, el porche y la línea de árboles en el horizonte, sintió que regresaba a un lugar familiar y, sin embargo, profundamente transformado. Antes de apagar el motor, se quedó sentado observando su entorno con una mezcla de nostalgia y expectación. El paisaje no había cambiado, pero algo dentro de él ya no era el mismo. Sabía que en cuestión de horas su granja se llenaría de personas extrañas, de máquinas y de voces que hablarían de cosas que jamás hubiera imaginado. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba seguro de si la tierra bajo sus pies le pertenecía de la misma manera que antes. A la mañana siguiente, los vehículos comenzaron a llegar antes de que el sol se elevara por completo. Primero fueron 2 camionetas del equipo científico, seguidas de una furgoneta cargada de aparatos de medición. Más tarde llegaron otros autos, cada uno transportando personas con vestimentas prácticas, instrumentos de precisión y cajas llenas de equipamiento. Jonathan observaba todo desde el porche, con las manos en los bolsillos y un nudo indescriptible en la garganta. Mac estaba a su lado, moviendo la cola y oliendo cada objeto nuevo que aparecía, ajeno al peso de los acontecimientos que se desarrollaban a su alrededor. Para el perro, aquello era una extensión más de su territorio. Un día diferente pero emocionante. Los científicos descargaron los equipos con rapidez, acostumbrados a la organización en campo abierto. Colocaron mesas plegables, levantaron tiendas pequeñas que servirían como estaciones temporales de trabajo, y marcaron con banderines rojos y amarillos los puntos que pensaban estudiar primero. Jonathan reconoció a Harper entre el grupo. El profesor lo saludó con una mezcla de formalidad y entusiasmo contenido. Le explicó mientras avanzaban hacia el borde del pastizal cómo planeaban iniciar la exploración. Primero un escaneo superficial con detectores de metales de alta sensibilidad, seguido de mediciones con georradar para identificar posibles masas densas bajo la superficie. A pesar de sus esfuerzos por hablar con claridad, Jonathan notó un brillo casi infantil en los ojos del científico, un entusiasmo que solo podía provenir de la certeza de estar ante algo extraordinario. La primera hora transcurrió en una danza silenciosa entre aparatos y personas. Los detectores emitían pitidos esporádicos, cada uno de los cuales hacía que Jonathan contuviera instintivamente la respiración. En algunos lugares, los científicos se detenían, tomaban notas, intercambiaban palabras rápidas y luego avanzaban hacia el siguiente punto señalado. Poco después llegó el georradar,
una máquina compacta que empujaban sobre el terreno como si se tratara de un cortacésped. Harper supervisaba cada desplazamiento. Revisaba las pantallas que mostraban diagramas incomprensibles para Jonathan, pero que parecían emocionar a los especialistas. En un momento dado, el profesor levantó la vista y se acercó a él con expresión seria pero satisfecha. Le explicó que había múltiples señales prometedoras, objetos enterrados que por su densidad coincidían con materiales similares a los fragmentos que él había traído. La primera excavación comenzó al mediodía. Escogieron un punto relativamente cercano a la valla norte, donde Max había encontrado varias de las piedras en días anteriores. Utilizaron palas y herramientas pequeñas para no dañar lo que pudiera haber bajo tierra. A medida que retiraban capas de tierra, la tensión crecía en el ambiente. Jonathan observaba en silencio, sintiendo que su corazón latía con un ritmo que poco tenía que ver con el esfuerzo físico. Finalmente, uno de los investigadores gritó algo breve y claro, y todos se acercaron. Jonathan avanzó con ellos y vio la superficie oscura de un objeto incrustado en el suelo. Era otra piedra, más grande que varias de las que él había guardado, con la misma textura lisa y brillante, con ese mismo color que no parecía propio de nada terrestre. Durante un instante nadie habló. El viento se llevó el polvo levantado por la excavación, y el silencio cayó sobre el grupo con un peso casi solemne. Entonces Harper se acercó lentamente, agachándose con cuidado para tocar la superficie del fragmento descubierto. Repitió el gesto que había hecho en el laboratorio el día anterior. Deslizó la mano sobre la piedra como si quisiera comunicarse con algo que había dormido bajo tierra durante milenios. Con voz pausada, casi reverente, confirmó que no cabía duda. Era un meteorito, y no uno aislado, sino parte de algo mucho mayor. Los descubrimientos se multiplicaron. Antes de que el Sol iniciara su descenso, los equipos habían identificado una docena de objetos más bajo distintos puntos de la propiedad. Las señales del georradar mostraban una distribución amplia, irregular, que sugería un campo de dispersión extendido. Jonathan caminaba de un punto a otro, tratando de comprender la magnitud del hallazgo, pero era imposible abarcarlo en su totalidad. Su granja, la misma tierra que había sembrado y trabajado durante años, se convertía ahora en un mapa vivo de un evento cósmico. Cada piedra enterrada parecía contar una historia antigua, una historia que él nunca habría imaginado que estaba escrita bajo sus pies. Los medios de comunicación no tardaron en enterarse. A primera hora de la tarde llegaron los primeros periodistas, seguidos por fotógrafos y equipos de televisión. Jonathan se vio rodeado de cámaras, micrófonos, preguntas rápidas que parecían salir de todas partes. No sabía qué contestar. Intentaba ser honesto, contar cómo había empezado todo con Max, cómo había decidido llevar algunas piedras al laboratorio, pero cada frase parecía sonar más fantástica que la anterior. Sentía que era protagonista de un relato que no le pertenecía, atrapado en una historia que había estallado sin previo aviso sobre su rutina tranquila de agricultor. Los investigadores intentaron proteger las zonas excavadas, instalaron barreras de seguridad y solicitaron apoyo para vigilar la propiedad durante la noche. Había miedos fundados. Los fragmentos meteoríticos tenían un enorme valor económico, mucho mayor del que Jonathan hubiera imaginado jamás. Un coleccionista que acompañaba a uno de los equipos de prensa se atrevió a mencionar cifras que lo dejaron sin habla. Le explicó con voz suave que cada kilogramo de material meteórico con composiciones ricas en iridio podía alcanzar precios desorbitados en mercados especializados. Y no solo eso, fragmentos grandes, bien preservados, podían venderse a museos o instituciones científicas por decenas de miles de dólares. En ese momento, Jonathan sintió algo parecido al vértigo. Era demasiado para procesar. Durante años había luchado por mantener la granja en funcionamiento, por pagar deudas, por reparar su viejo tractor cuando hacía falta. Esa tierra que tantas veces le había exigido sacrificios, parecía ahora ofrecerle una recompensa inesperada, desproporcionada, casi increíble. Y sin embargo, él no pensaba en dinero. No todavía. Su mente seguía atrapada en la imagen del primer fragmento descubierto ese mismo día, en la textura metálica de la superficie, en la conciencia de que aquello había viajado a través del espacio durante miles de millones de años. ¿Cómo podía ponerle precio a algo así?
Las preguntas legales no tardaron en aparecer. Un par de abogados enviados por el departamento jurídico del campus se reunieron con él al atardecer para explicarle los derechos y responsabilidades que tendría a partir de ese momento. Las leyes eran complejas y Jonathan apenas podía seguir el ritmo de la conversación. Intentaban transmitirle seguridad, hacerle ver que su posición era favorable. Los meteoritos encontrados en su propiedad le pertenecían, pero al mismo tiempo, colaborar con las instituciones científicas podría proporcionarle beneficios que iban más allá del dinero inmediato. Él asentía, pero sentía que caminaba por un terreno desconocido, lleno de conceptos nuevos que debía aprender si no quería cometer errores. Por la noche, mientras los científicos instalaban equipos de iluminación para continuar algunas mediciones preliminares, Jonathan se quedó unos minutos a solas junto a la casa. Max se acercó, apoyando la cabeza en su pierna, como hacía siempre cuando percibía que su dueño estaba abrumado. Jonathan acarició su lomo y miró hacia el campo iluminado artificialmente por las lámparas de los investigadores. La escena parecía sacada de otro mundo. Sombras en movimiento, destellos metálicos, voces lejanas que hablaban de densidades, masas y vectores de impacto. Era difícil creer que un espacio ocupado tantas veces por el silencio y el canto de los grillos se había transformado ahora en una zona de exploración científica. Se dio cuenta de que estaba en el centro de algo grande, quizá demasiado grande. No sabía si debía alegrarse o temer lo que vendría, pero sí sabía una cosa con certeza. La historia no había terminado. Apenas comenzaba. Y mientras observaba a Max levantar la cabeza al escuchar un nuevo sonido en la distancia, comprendió que ninguno de los dos volvería a vivir como antes. La tierra bajo sus pies había cambiado, y él inevitablemente también. La luz del amanecer se deslizó sobre la granja como un velo suave, iluminando cada rincón de aquel paisaje que, aunque igual en apariencia, parecía haber cambiado para siempre. Tras una noche inquieta, llena de murmullos provenientes del campamento científico y del parpadeo constante de las luces portátiles, Jonathan salió al porche con la sensación de que estaba a punto de vivir un día decisivo. Max lo siguió de cerca, con el pelaje erizado por el rocío matinal y la expresión atenta de quien percibe tensiones invisibles. Mientras respiraba el aire fresco, Jonathan tuvo la impresión de que incluso el viento se movía con cautela, como si supiera que la tierra bajo sus pies guardaba secretos a punto de revelarse con mayor claridad. Los científicos no tardaron en retomar su trabajo. Desde temprano ya avanzaban por el terreno con sus herramientas, coordinados como un enjambre que trabajaba en plena armonía. Pero esta vez, además de mediciones y análisis preliminares, se preparaban para algo más importante: la extracción controlada del fragmento más grande, detectado el día anterior. Habían pasado horas estudiando su ubicación exacta, su profundidad y las condiciones del suelo. Jonathan caminó hacia la zona de excavación siguiendo al profesor Harper, quien llevaba consigo una carpeta llena de anotaciones y esquemas técnicos. Aunque su rostro mostraba el cansancio acumulado, sus ojos brillaban con una emoción que parecía intensificarse a cada minuto. El área había sido asegurada con equipos más robustos. Había maquinaria ligera lista para intervenir y una serie de soportes metálicos preparados para levantar objetos pesados sin dañarlos. Jonathan se detuvo junto a Harper cuando la excavación comenzó a avanzar con movimientos lentos y precisos. La tierra húmeda se apartaba en capas, revelando poco a poco la superficie oscura del fragmento. Todos guardaban silencio, como si presenciaran un acontecimiento solemne cuya magnitud trascendía lo cotidiano. Cuando finalmente quedó expuesto, Jonathan sintió que el aire se le atascaba en los pulmones. El meteorito era enorme. Su superficie mostraba tonos negros y plateados que brillaban bajo la luz natural, como si conservara todavía un resplandor ajeno al mundo terrenal. Algunos bordes eran lisos, otros se presentaban con hendiduras que parecían cicatrices antiguas, marcas del viaje eterno que había emprendido mucho antes de que la humanidad existiera. La pieza era lo suficientemente grande para que 3 personas apenas pudieran rodearla con sus brazos. Jonathan permaneció inmóvil al verla. Era la primera vez que se encontraba frente a algo tan imponente, tan claramente no nacido de la tierra. Harper dio algunas instrucciones, y la maquinaria comenzó a operar para liberar el fragmento de su lecho de tierra sin ocasionarle daño.
Cuando por fin estuvo asegurado y pudieron colocarlo sobre una plataforma protegida, el profesor invitó a Jonathan a acercarse. Él avanzó con cierta vacilación, como si temiera que el objeto pudiera desintegrarse al más mínimo contacto. Pero cuando puso su mano sobre la superficie fría, la sensación fue abrumadora. No era solo el peso físico de la roca, sino la conciencia del tiempo que había contenido en sí misma. Millones, quizá miles de millones de años atravesando el vacío estelar, sobreviviendo a colisiones con otros cuerpos celestes, viajando a través de regiones donde la luz apenas podía existir. Sentirla así, bajo su piel, le provocó una emoción que no sabía expresar con palabras. Una mezcla de respeto, pequeñez y maravilla que le hizo tensar los dedos sobre el fragmento. Harper habló entonces, explicándole que aquel meteorito no solo era valioso por su composición, sino por su integridad y tamaño. Representaba una rareza indiscutible, un objeto digno de exhibirse en los museos más prestigiosos del mundo. Jonathan apenas lo escuchaba, no porque no le importara, sino porque su mente estaba absorbida por la imagen inevitable del camino que aquella roca había recorrido antes de hundirse en su tierra. Pensó en su padre, en su abuelo, en los años en que todos habían trabajado estas mismas hectáreas sin sospechar que bajo ellas yacía un pedazo del cosmos esperando ser descubierto. Y luego pensó en Max, en la primera vez que aquel perro testarudo había dejado una piedra en el porche sin motivo aparente. Todo había comenzado con él. Al caer la tarde, cuando el trabajo del día fue disminuyendo y el equipo se dispersó para organizar los datos reunidos, Jonathan regresó al porche acompañado por Max. El perro, cansado pero satisfecho, lo siguió con la cola en alto. El cielo comenzaba a teñirse de tonos rosados y dorados, y en el horizonte las luces del campamento científico brillaban como pequeñas estrellas artificiales. Jonathan se sentó en el escalón principal, y Max apoyó la cabeza en su rodilla, soltando un suspiro profundo. Aquella escena era tan cotidiana y al mismo tiempo tan profundamente simbólica que Jonathan sintió una oleada de ternura y gratitud por su compañero. Miró hacia los campos, recordando los días anteriores, cuando su mayor preocupación era la valla rota o la próxima temporada de siembra. Ahora, en cambio, su tierra había dejado de ser simplemente un medio de vida para convertirse en un portal hacia un pasado inimaginable. Se preguntó cómo habría cambiado su destino si hubiese ignorado las primeras piedras, si hubiese reprendido a Max por traer objetos sucios a la casa. Esa cadena de decisiones pequeñas, inadvertidas, había conducido a un descubrimiento que ya estaba siendo mencionado en estaciones de radio y televisión locales. Incluso algunos medios de alcance nacional habían comenzado a hacerse eco de la noticia. Y aunque Jonathan aún no sabía cómo manejar tanta atención, una parte de él aceptaba que era inevitable. Mientras la oscuridad avanzaba, una estrella fugaz cruzó el cielo con un destello breve pero intenso. Jonathan siguió su trayectoria con la mirada, y por un instante sintió que el universo entero respiraba junto a él. No era un hombre dado a sentimentalismos, pero esa noche permitió que la emoción lo envolviera sin resistencia. Agradeció, en silencio, por todo lo que le había sido dado, por su tierra, por su hogar, por su leal perro y por la oportunidad, única, irrepetible, de sostener un fragmento de la historia del cosmos en sus manos. Max levantó la cabeza y emitió un pequeño ladrido suave, casi como un susurro. Jonathan sonrió y lo acarició con gesto lento, sintiendo que ese ladrido contenía una comprensión profunda, imposible de explicar. Tal vez no era así, tal vez solo era una ilusión nacida del cansancio y el asombro, pero no importaba. En aquel silencio compartido, comprendió que ambos estaban en el umbral de una vida nueva, distinta a todo lo que habían conocido antes. Sabía que a partir de ese día tendría que tomar decisiones importantes, sobre los contratos, sobre las colaboraciones con los científicos, sobre cómo proteger y administrar un hallazgo que podía cambiar su futuro económico y personal. Pero por primera vez, la incertidumbre no se mezclaba con miedo. Había una serenidad recién nacida en él, una convicción silenciosa de que sería capaz de afrontar lo que viniera. Porque no estaba solo, porque Max había demostrado, una vez más, que el sentido de la vida puede revelarse en los gestos más simples. Una piedra en la boca, un rastro persistente en el bosque,
un ladrido suave bajo las estrellas. La noche se cerró poco a poco sobre la granja, y las luces del campamento científico parpadeaban como luciérnagas en la distancia. Jonathan se levantó despacio y entró en la casa, seguido por Max. Al cerrar la puerta, sintió que dejaba atrás no un día cualquiera, sino un capítulo entero de su vida. Lo que venía después era incierto, pero también extraordinario. Y mientras caminaba hacia su habitación, con el eco lejano de los científicos trabajando bajo el cielo nocturno, comprendió que el universo, en su inmensidad insondable, había decidido tocar su vida de manera inesperada. Y él, un simple granjero de Nebraska, estaba listo para escuchar. Si esta historia te ha interesado, no te pierdas las siguientes. Haz clic en suscribirse y mira nuestros vídeos nuevos y otros. Comparte este vídeo para que más gente conozca este increíble hallazgo. Suscríbete, sigue mirando y comparte el vídeo con tus amigos.